¿Qué nos quiere decir este postulado? Tengo dos puntos de un plano, punto A y el punto B. Entonces, existe una única recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Aprovechando la existencia y la unicidad en ese postulado, vamos a indicar aquí una notación. A la recta L le vamos a llamar la recta que pasa por los puntos A y B y lo vamos a denotar de esta manera. Ahora, no habría ningún problema en denotarlo de esta otra forma. BA. ¿Sí? O sea, la recta L se va a llamar la recta AB. O también puede ser la recta BA. ¿Sí? Esto más que nada para las presentaciones en los problemas. Luego tenemos otro postulado. El siguiente postulado se llama postulado de la distancia. ¿Qué nos quiere decir este postulado? Tengo en un plano dos puntos diferentes, digamos el punto A, por aquí el punto B. Entonces, siempre existe un único número real asociado a este par de puntos. Ese número real debe ser mayor de 0. Recuerde que en el postulado anterior se había mencionado que dados estos dos puntos, existe una única recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Ahora, lo que el postulado nos quiere decir es qué es lo que sucede entre la distancia de este punto y este otro punto. A eso le vamos a dar un número, le vamos a asociar un número real, L, digamos, que debe ser mayor de 0. Vamos a aprovechar esta situación para presentar una notación. A ese número real asociado a los puntos A y B, le vamos a denotar de esta forma. AB, lo cual significa, o quiere decir, distancia entre A y B. Esa distancia, AB, también lo podemos escribir como BA. Y esto vendría a ser el número L que acabamos de mencionar en el postulado. Relación entre. ¿Qué nos quiere decir? Dados tres puntos en una recta, digamos los puntos A, B y C, puntos de esta recta L. Se dice que un punto B está entre otros dos puntos A y C. Si la distancia entre estos dos puntos AC viene a ser la suma de las distancias de A hacia B y de B hacia C. Esto también se puede representar mediante una notación. Notación. A-B-C quiere decir B está entre A y C. Una observación, usted lo puede ver a partir del dibujo, es que puede decir B está entre A y C, es lo mismo que decir B está entre C y A. Lo puedes decir al revés, no habría ningún problema. Bien, ahora aprovechando estas notaciones y estas definiciones, debemos notar que esto no solo nos dice cómo vamos a manejar los números, cómo vamos a sumar números aquí, sino también vamos a ver más adelante cómo se consigue a partir de esto una diferencia. ¿Ya? Con todo lo mencionado hasta aquí, podemos definir qué es un segmento. Entonces, lo que vamos a ver en esta otra parte. Se denomina segmento AB al conjunto de puntos
formados por los puntos A y B, unido con los puntos X, de tal modo que el punto X se encuentre entre el punto A y el punto B. O sea, en un dibujo, más o menos, lo veríamos algo así. Tenemos aquí la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces vamos a denominar segmento AB a esta parte nada más. A los puntos que están formados por el punto A, el punto B y todos los puntos que se encuentren entre A y B. A esos puntos lo estamos representando mediante ese conjunto. Son los puntos X que se encuentran entre A y B. Vamos a aprovechar esta situación para poder presentar una notación. En el postulado anterior, a esto le habíamos llamado distancia entre A y B. Ahora, esta misma notación va a significar para nosotros longitud del segmento, longitud, en este caso, del segmento AB. Listo. Recordemos esto. Cuando usted va a tener una recta en la cual vamos a ver puntos, por ejemplo, como A, B y C, la relación entre nos permite decir que la longitud del segmento AC es igual al segmento AB, a la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC. Esto más o menos me dice qué hacer cuando yo quiero calcular la longitud de este segmento. Pero ¿qué pasa si yo quisiera calcular la longitud de este segmento? Nuestro sentido común nos dice que de esta expresión despejo el valor de AB y se escribiría AB como AC menos BC. Mire, si usted nota bien todo esto, va a darse cuenta del detalle. Cuando a mí me interesa calcular el tamaño de un segmento y entre los extremos del segmento encuentro un punto, voy a plantear una suma. Y si entre los extremos del segmento no hay ningún punto, entonces voy a plantear una diferencia. Esto me va a decir cuándo me conviene sumar o cuándo me conviene restar. Y eso es importante para resolver los problemas. De todo esto también solo faltaría aclarar un detalle. En la relación entre, tú tenías aquí entre estos dos puntos un punto más, ¿no? Digamos este punto. Pero ¿qué pasa si este punto hace que estos dos segmentos AM y MB tengan la misma longitud? Cuando ellos van a medir iguales, entonces vamos a decir que este punto es el punto medio del segmento AB. Bien, con toda esta teoría vamos a resolver los problemas que corresponden a este tema. Primer problema. Dice acá, en una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D. Bien, ¿esto cómo lo manejamos? Dibujamos la recta. Digamos que esta sea la recta. Y en ella determinamos los puntos A, B, C y D. AB puede estar, digamos, por aquí, A por aquí, B por aquí, C más o menos por aquí, y digamos que D se encuentra acá. Son puntos consecutivos de esta recta. Luego nos dan este dato. BC, 5 veces BC es 3 veces CD. Hemos visto, bueno, esto es algo ya del curso de aritmética, que para manejar este dato a BC le corresponde el 3 y a CD le corresponde el 5. Pero tampoco ni 3 ni 5, sino a BC 3 por un número que va a ser comúnmente la constante K y CD 5K. Entonces, en el dibujo sería así. BC 3K y CD 5K. Con estos datos nos piden calcular el tamaño de AC. El
tamaño de esta línea. Listo. Para ello contamos con este dato. Cinco veces AB más 3 veces AD. Y eso nos tiene que dar 72. Esto es algo clásico en este tema. Usted va a tener un dibujo y va a tener un dato. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reemplazar los valores que están en el dato según el dibujo. Y para eso hemos hablado del postulado de la distancia, postulado de la regla y la relación entre. Por ejemplo, quiero conseguir el tamaño de AB. Entonces, vemos que entre los extremos del segmento no hay ningún punto. Dijimos que en estos casos, cuando voy a querer el tamaño de este segmento, se va a plantear una diferencia. En este caso, la diferencia adecuada vendría a ser a la longitud del segmento AC, le voy a restar la longitud del segmento BC. O sea, a X le voy a restar 3K. Más 3 veces AD. ¿Qué pasa con AD? Entre A y D hay un punto C. Gracias a la relación entre, podemos decir que el tamaño del segmento AD viene a ser igual al tamaño del segmento AC más CD. O sea, sería, en otras palabras, X más 5K. Esto nos tiene que dar 72. Desarrollamos esto. Sería 5X menos 15K más 3X más 15K igual a 72. Nota que este número, 15 menos 15K, y este otro número se cancelan. Me quedaría 8X. Quedaría 8X igual a 72. Esto es fácil de resolver para nosotros. X saldría entonces 9. Esa sería la respuesta y la clave sería la B. Siguiente problema. Tenemos acá otra vez 4 puntos consecutivos en una recta. ¿Ya? Dibujamos a la recta y ubicamos a nuestros puntos. Aquí va a estar A, aquí va a estar B, aquí va a estar C y aquí va a estar D. Bien. Por aquí pueden haber algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo sé que BC es más grande que AB o que BC es más pequeño que CD? Yo sé que van a tener varias preguntas al respecto. Ocurre que, como el problema no indica nada, entonces no habría ningún problema que usted lo diga más grande que uno o más pequeño que el otro. ¿Ya? Lo que pasa es que a nadie le va a salir un buen dibujo al primer intento. Cuando uno va a colocar los datos en la figura, según los datos del enunciado, se va a dar cuenta cuál es la relación correcta. Mientras que el problema no especifique algo preciso, usted no se complique. Pude haber dibujado el segmento BC más pequeño que AB. No se hagan problema por esto. ¿De acuerdo? Entonces, según los datos del problema aquí, el segmento AB, esta parte tiene que medir 4. La parte CD, esta otra, tiene que medir 9. Y nos piden conseguir el tamaño del segmento BC, X. Bien. Para eso contamos con este dato. AB entre AC más CD entre BD igual a 1. ¿Qué hacemos? Lo mismo que en el problema anterior. Quizás el dato sea de una expresión muy diferente a la anterior, pero básicamente la idea es la misma. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar. Por ejemplo, AB ya sabemos que es 4. Sería 4 entre AC. Entre A y C está el punto B. ¿Recuerdan? Entonces, por la relación entre, el tamaño de AC sería correcto escribirlo como 4 más X. Más CD. CD mide 9 en la figura y BD vendría a ser igual
la distancia entre B y D sería una suma, ya que C se encuentra entre B y D, B igual a 9 más X. Esto igual a 1. Ahora, aquí va a haber una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué me conviene hacer aquí? ¿Lo opero tal como está? ¿O paso uno de estos valores al otro miembro? ¿Cuál será lo mejor? ¿O quieren ver las dos opciones para que luego usted compare cuál le conviene? Mejor hacemos esto. Mira, si usted opera esto por el álgebra, esto sería 4 por 9 más X más 9 por 4 más X sobre este producto 4 más X por 9 más X. Eso me tiene que dar 1. Sabemos que toda esta expresión de abajo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Y acá usted va a aplicar su propiedad distributiva, ¿no? Esto va a ser 36 más 4X. Acá sería también 36 más 9X. Y como esto va a ir a multiplicar al otro miembro, entonces lo desarrollamos. Sería 4 por 9, 36. Más 4 por X, 4X. Ahora sería X por 9, sería 9X. Y X por X sería aquí X al cuadrado. ¿Ya? Y ahora note esto. Este 36 con este 36 se van a cancelar. Este 4X con este otro 4X también se cancela. ¿Y qué suerte? Eso de aquí también se cancela con 1. ¿Qué te queda? Que el cuadrado de X es igual a 36. Que el cuadrado de X es igual a 36. Entonces, X va a ser igual a 6. ¿De acuerdo? Esto ocurre cuando usted no hizo nada. Simplemente, tal como estuvo la expresión, lo desarrolló, simplificó y la respuesta es 6. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, no hubiese seguido ese camino? Vamos a ver aquí. Vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces los estudiantes se guían mucho por lo que el profesor hace y no le presta atención a la cosa que él mismo podría hacer. ¿Qué hubiese pasado si hubiese decidido, por ejemplo, pasar este sumando al otro miembro? Veamos. Va a ocurrir esto. 4 entre 4 más X sería igual a 1 menos 9 sobre 9 más X. Igual. Esto lo desarrollas, va a ser igual 9 más X menos 9 entre este mismo valor, 9 más X. Y miren, estos se van a cancelar. Arriba solo me va a quedar X. ¿De acuerdo? Vas a multiplicar entre este número y él. Sería 4 por 9, sería aquí 36. Más 4X, ¿no? Igual, aquí recuerden solo queda X. Multiplicas esto, sería 4 por X, 4X, más X por X, X al cuadrado. Entonces se cancelan estos dos números y mira qué queda. El cuadrado de X igual a 36. X sería igual entonces a 6. ¿Se dio cuenta? Este es mucho más cómodo que la versión anterior. Pero el detalle está en cómo saber qué me conviene hacer. En realidad esto es algo que se logra con la práctica. Usted va a ver que solo con la práctica se va a dar cuenta cuándo dejarlo como está o cuándo pasar uno de estos valores al otro miembro. Quedaría para ustedes que vean qué sucede si este número pasa al otro miembro. De hecho que va a suceder algo similar a eso, pero sería bueno que ustedes lo hagan. Bueno, en la figura, la paloma ubicada en el punto M, en este punto, equidista de los postes ubicados tanto en A como en B, mientras que la otra paloma, que está en N, está a igual distancia del punto C y de la otra paloma. Esto lo vamos a escribir, vamos a representar en esta figura. Aquí vamos a ubicar al punto A, por acá va a estar el punto B, por acá estaría el punto C, y luego dice, ¿no?, que la paloma que está en M debe estar a igual distancia de A y B, lo cual significa algo entre nosotros, ¿no? Significa que este segmento mide igual con este otro. Luego, la paloma que está en N
paloma que está en N, debe estar a igual distancia de la otra paloma que está en M y del punto C. Veamos esto. Estas dos partes van a medir iguales. Hay la distancia entre el poste ubicado en B y la paloma ubicada en N, de B a N. X. Ahora, una de las sugerencias para poder resolver estos problemas es evitar usar muchas variables. No voy a colocar aquí un valor A y aquí otro valor A para resaltar que estos dos miden iguales, sino voy a aprovechar que como B se encuentra entre M y N, entonces este segmento es la suma de ellos dos. Eso también va a medir L más X. Eso es por la relación entre que hemos definido en la parte teórica. Ahora, la parte NC mide L más X. ¿Sí? El otro detalle es el dato. Dato. BC menos AM. BC menos AM, esto es igual a 4. ¿Qué es lo mismo decir? Esto pasa al otro miembro y el valor de BC sería igual a 4 más AM. Pero en la figura note que AM es L, sería 4 más L. BC, 4 más L. Desde B hasta C, esto tiene que medir 4 más L. Entonces, note el segmento BC, mira el segmento BC. Aquí voy a utilizar el postulado de la distancia, que me dice, ¿no? Tengo dos puntos diferentes, a estos dos puntos solo le corresponde un número. Vemos que aquí abajo este número es 4 más L. Mientras que, como N está entre B y C, el tamaño de esta línea es X más L más X. Pero el postulado dice que el número es único, lo cual quiere decir que estos dos tienen que ser iguales. Se cancelan estas L's, 2X sería igual a 4, por lo tanto, el valor de X tiene que ser 2. Y listo. Ya. Recuerden, jóvenes, la idea es usar la menor cantidad de variables. Mientras no sea necesario, no voy a agregar una variable más. ¿Ya? Segundo problema. Dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D y E. ¿Ya? Representamos esto en una figura como esta, más o menos. A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. ¿Cuánto es el valor de AI? ¿Cuánto es esto? X. Vamos a ver con qué contamos. Dato. AB más BE más BD me tiene que dar 38. Y también AB más DE me tiene que dar 11. Queremos hallar X. Mira, para suerte nuestra, puedes notar que aquí la suma entre AB y BE, esa suma me da X. Más BD, de B hasta D. Note que ese segmento BD se puede escribir como la diferencia entre todo, le quito esta parte y le quito esta otra parte. Entonces, BD se puede escribir como X menos AB más D. Y esto me tiene que dar 38. ¿Ya está? Ahora, otra cosa que también es importante para nosotros es que esta suma es esto. Esto es 11. 38. Pasa al otro miembro
49. 2x es igual a 49, el valor de x tiene que ser 24,5. Y esa es la respuesta. ¿Repetimos? La parte quizás importante de esta solución es lo referente al tamaño de BD. Este segmento sería igual al tamaño de todo, pero quitándole esta parte y luego esta otra. ¿Sí? Se reemplaza, supera y listo. En una recta, tercer problema, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Vamos a representar estos datos en una figura, ¿ya? Aquí vamos a colocar al punto A, por aquí al punto B, por aquí al punto C y por aquí al punto D. Después nos dicen AB 20, CD 15, 20 acá, 15 aquí. También nos dicen que M es punto medio de BC, más o menos estaría por aquí. M punto medio de BC. N es el punto medio de CD. N es el punto medio de AD. De AD, todo esto, su punto medio más o menos por aquí. Entonces, ¿cuánto mide este segmento? Ya. Pero solo quedaría por resaltar los puntos medios, ¿no? Estos dos miden iguales, B y B. N punto medio de AD, entonces sería algo así. Esto mide igual con él. Ya. Lo que vamos a hacer aquí, como siempre se hace, es evitar usar variables. Por ejemplo, no voy a poner aquí un valor A y luego aquí otro valor A. Voy a aprovechar los valores que ya he colocado. Por ejemplo, entre N y D están los puntos M y C. Eso hace que el tamaño de esta línea, que es esto de aquí, sería la suma de X con B y 15. Acá también esto va a medir X más B más 15. Entonces, ahora decimos, observando el segmento AN, voy a aplicar el postulado de la distancia. Dado dos puntos diferentes, a ellos dos solo le corresponde un único número real. Ese número vemos por aquí abajo, que es X más B más 15. Sería entonces X más B más 15 igual. De A hasta N sería 20 más esta parte, pero tengo que quitar esta otra. Sería 20 más B menos X. Estos valores se cancelan, pasa al otro miembro, 2X sería igual a 15. 2X sería igual a 5. Dividimos y X sería 2,5. Listo. Bien. Dice acá. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, de modo que se cumple esta relación y esta otra. ¿Cuánto es el valor de AD? A ver, dibujamos. Aquí va a estar el punto A, punto B, punto C y punto D. Ya está. Por este dato, esto va a medir, digamos, 3K. Esto va a ser como un 2K. ¿Qué más? BC, la parte que está en medio, esto va a medir 8. ¿Cuánto es el valor de AD? En cuanto a AD, vamos a anotar esto.
En la figura AD se puede escribir como la suma de esas tres partes. Sería 5K más 8. Listo. Lo cual quiere decir que si yo quiero hallar K, tengo que hallar primero, si quiero hallar a D, primero debo de hallar K. ¿Cómo lo logro? Mira, para eso tenemos este otro dato. Esta igualdad, este cociente, ya lo voy a ver así, AB multiplicado con CD, que sería AD multiplicado con BC. Listo. ¿Qué hago? Reemplazo los valores en este dato, pero según el dibujo. Por ejemplo, ¿no? AB en la figura es 3K, multiplicado con CD, pero CD es 2K. Debe ser igual a AD. Eso es igual 5K más 8. Y el valor de BC, 8. Acá simplificando sería 3K cuadrado, igual aquí 4 veces 5K más 8. Es una ecuación de segundo grado. Cuando usted resuelve esto, el valor de K te va a salir 8. ¿Ya? Entonces, digamos, relación 2, relación 1. Decimos aquí 2 en 1. Y aquí nos va a salir 48. ¿No? 5 por 8 más 8. 48. Bien. Dice, bueno, aquí ya hay una figura, ¿no? En esta figura tenemos todos estos datos, los voy a reemplazar. Se puede calcular el tamaño de CD. Vamos a ver. Bien. CD lo vamos a colocar X. Luego dice, numéricamente, ¿no? Datos. A diferencia de los problemas anteriores, aquí tenemos dos datos. Esta igualdad de cociente y esta diferencia. Lo que voy a hacer es transformar uno de estos dos datos en el otro. Y por cuestión de, digamos, estadística, es más común transformar esta igualdad en una diferencia. Pero antes voy a colocar unos valores adecuadamente. Por ejemplo, normalmente los alumnos cuando ven una figura como esta dicen que esto mida A, que esto mida B, que esto mida C. Eso se hace, pero no de esa manera. Lo que voy a hacer es, como tengo aquí los valores de BC y AC, a BC le voy a dar un valor. ¿Ya? Digamos que BC tenga un valor igual a A. ¿Y qué AC? AC, que sería esto. Le voy a dar el valor de B. Este dato se va a transformar en 12 entre BC, pero eso es A. 12 entre A menos 21 entre AC, y eso es B, igual a 1. Ahora, algo que también deben notar es que estos dos números, 12 y 21, tienen un factor común, que es 3. Podríamos factorizar 3. Quizás en este momento no tendríamos una razón por qué hacerlo, pero estemos preparados a eso, que tienen factor en común y que tarde o temprano, o que en cualquier momento, podría simplificar. ¿Ya? ¿Qué pasa con el otro dato? Además, AB. AB en la figura, como entre sus extremos no hay ningún punto, entonces su tamaño lo puedo escribir como una diferencia entre B y A. Esto va a ser B menos A. Multiplicado por 4 veces CD. CD es X. Debe ser igual 3 veces BC, pero BC es A. Ya, multiplicado con AD. Y AD, mirando la figura, es B más X. ¿Listo? Ahora, lo que voy a hacer, como dije antes, hacer que esta expresión tenga la forma de esta otra. Para ello voy a multiplicar. Sería 4X por B menos 4X por A
Acá sería 3a con b más 3a con x. Ya, ahora, esto pasa al otro miembro, tendría 7. Ya, tendría 7. 7xa. Sería 4xb. Cálculo mejor así en borrador, para no escribir todo. Sería 4xb menos 7xa, igual a 3 veces a por b. Aquí puedes factorizar x. ¿Sí? Factorizamos x, tendríamos x veces 4b menos 7a. Igual a 3 veces a por b. Esto pasa a dividir y eso también. ¿Sí? O sea, vamos a dividir 4b menos 7a sobre a por b. Acá sería igual a 3 sobre x. Ya, esto divide a cada uno de ellos. B se va con b, que sería 4 entre a menos 7 entre b, igual a 3 entre x. Y aquí está el detalle. Este número se parece bastante a este número, solo que es lo mismo que él, solo que está multiplicado por 3. ¿Lo nota? Por 3, esto es 12. Por 3, esto es 21. ¿Qué me va a dar todo esto? Me va a dar, sería 3 entre x igual 1 entre 3. Simplificas y el valor de x te va a salir 9. Listo. ¿Está? Clave la C, ¿no? Siguiente problema. ¿Qué dice aquí, no? Si a la medida de un ángulo le disminuimos la cuarta parte del ángulo más la mitad del complemento del mismo. La mitad del complemento del mismo. ¿Está? Esto me tiene que dar 1/3 de la diferencia entre el complemento y el suplemento del mismo ángulo. ¿Está? Listo. Aquí, recordando las notaciones, el complemento de un ángulo significa 90 grados menos ese ángulo. Y el suplemento es 180 grados menos. Todas estas notaciones se reemplazan aquí. Dirías alfa menos alfa cuartos más la mitad de 90 menos alfa. Igual, 1/3, acá cambiamos, C alfa es 90 grados menos alfa menos 180 menos alfa. ¿Listo? Simplificamos por aquí, tendrías alfa menos alfa cuartos, 1/2 de 90, 45. ¿Sí? Menos alfa medios. Igual, 1/3 sería aquí menos alfa, con este más alfa que va a haber, cancelan, tendrías 90 grados menos 180. Sería menos 90 grados. ¿Está? Ahora, alfa cuartos menos alfa medio. ¿Cuánto te da? Tendrías alfa menos alfa cuartos más 45. Igual, esto nos daría menos 30 grados. Listo. Ahora, de aquí usted simplifica y el valor de alfa te va a salir 12. Hay un detalle. No nos piden hallar alfa. Nos piden conseguir el complemento allí, el complemento de la media del ángulo, de alfa. ¿Ya? Ahora, aquí hay una regla práctica que sería bueno que lo tomen en cuenta, ¿no? Cuando tienes una combinación de suplemento y complemento, esto es un más, menos, más. La C es 90 y esta menos C es
menos 90. 90 menos 90, se queda alfa, ¿no? Por lo tanto, X es alfa, o sea, la respuesta sería 12 grados. ¿Sí? Esa es la respuesta. Por si acaso. Si te hubiesen pedido, digamos, ¿no? ¿Cuánto es el suplemento del suplemento del suplemento del complemento por dar un valor de 80? ¿Cómo se usa esta idea, no? Tú simplemente pones más, menos, más, menos, más. ¿Está? Una S 180, aquí hay un menos 180, se cancela. 90 menos 180 menos 90 me da 90 más 80. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 170. ¿Sí? La regla es siempre colocar al primero más. Luego intercalas. Más, menos, en este caso, más. Simplificas y listo. ¿Ya? Siguiente problema. En la figura se muestra un abanico. A, O y D son colineales. El ángulo POQ mide 100 grados. OP y OQ son bisectrices. OP y OQ son bisectrices. Ya, lo vamos a dibujar de esta manera. ¿Ya? Está A, O, P, B, C, Q, D. Bien. Después dice POQ mide 100. Ya. Todo este ángulo tiene que medir 100 grados. OP es la bisectriz del ángulo AOB. Bisectriz. Esto mide alfa, esto también. OQ es la bisectriz del ángulo COD. Si esto mide beta, esto también. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo BOC? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Está? Bien. Ahora, al decirnos que estos tres puntos A, O y D son colineales, en el fondo lo que nos están diciendo es que aquí hay un par, bueno, en realidad aquí hay varios pares lineales, donde podemos decir que este ángulo, con todo esto, la suma nos tiene que dar 180. Voy a escribirlo así. Por par lineal, alfa más 100 grados más beta me tiene que dar 180. De ahí podemos concluir que la suma de alfa y beta es 80. Claro, no me piden la suma, pero esto de alguna manera me tiene que servir. Y de hecho que sí. En este ángulo POQ, en el ángulo POQ, 100 grados tiene que ser igual a alfa más beta más X. Y qué suerte, aquí está justamente alfa más beta. Esto de aquí es 80. ¿Qué número sumado con 80 me da 100? Claro, 20. Listo. Se acabó. Siguiente problema. Dice, aquí hay cuatro ángulos consecutivos. El rayo OB y OC son bisectrices de los ángulos AOD y BOI. Esto más o menos lo dibujaríamos así. OB debe ser la bisectriz del ángulo AOD. O sea, debe ocurrir que este ángulo debe medir igual con este otro. ¿Qué más? OC es la bisectriz del ángulo BOE. BOI. Este ángulo tiene que medir igual con este otro. ¿Ya? El ángulo AOB, hablan de este, es un ángulo agudo. Halle el mayor valor entero del ángulo COE. Estaríamos hablando de este ángulo. ¿Ya? COI, de este ángulo. ¿Ya? Ahora, ¿con qué datos? COD es como 3, COD, este ángulo, es como 3 alfa, digamos. DOE, este otro, es como 4, ese ángulo, 4 alfa. Esto mide 7, esto mide 7. Ahora, este arco, este ángulo mide
lo que esto mide, 10 alfa. Esto tiene que medir entonces 10 alfa. Listo. ¿Qué dice? Halla el mayor valor entero del ángulo COE. X. Un detalle. Cuando en un problema está la palabra entero, el truco es buscar una desigualdad. ¿De acuerdo? Buscar una desigualdad. En este caso, como sabemos que el ángulo AOB es agudo, como AOB es agudo, nos están diciendo que 10 alfa es menor que 90. Por lo tanto, alfa tiene que ser menor de 9 grados. Pero mi incógnita no es alfa, mi incógnita es X, que viene a ser igual a, mirando esta parte, 7 alfa. ¿Ya? Si alfa es menor que 9, 7 alfa es menor que 7 por 9, 63. O sea, X es menor que 63. Por lo tanto, el mayor valor entero de X sería 62. Y esa es la respuesta. Ahora, algunos analizan mal el problema y dicen, como yo quiero que X tome su mayor valor entero, por lo tanto, alfa debe tomar su mayor valor entero, que sería 8. Si usted multiplica 7 por 8, 56. Y mala suerte, mira, aquí hay clave. Pero esa no es la respuesta. Porque no olvide que quien debe ser entero es X y no alfa. No sabemos nada respecto de alfa, solo respecto de X. ¿Ya? Problema 9, ¿qué dice? Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. El rayo OX y el rayo OY son bisectrices de los ángulos AOB y COD. ¿Ya? Pero sabemos que justamente estos ángulos miden 60 grados y 48 grados. Ya sabiendo ese dato, más o menos lo podríamos dibujar así. Aquí estaría el ángulo AOB, BOC y COD. Ya. OX del ángulo AOB. Ya está. Rayo OX. OY del ángulo COD. ¿Sí? OY. Esto mide 60, lo cual implica que esto mide 30 grados y eso también, 30 grados. COD 24, así que este ángulo mide 24 y este otro ángulo también, 24. Hay la medida del ángulo que forman las bisectrices del ángulo BOC y XOY. BOC. La bisectriz de este ángulo. Más o menos por aquí. BOC. Rayo P. Del ángulo X o Y. X o Y. Más o menos por aquí. El rayo OQ. El rayo OQ. Listo. Veamos. Nos había mencionado que esto es bisectriz. Estos dos tienen que medir iguales. Alfa, alfa. Y nos piden conseguir la medida de este ángulo. ¿Ya? Ahora, del ángulo X o Y, esto mide igual . Esto mide igual con él. La pregunta, ¿cuánto miden cada uno? ¿Cuánto mide todo? ¿Lo nota? O si no, dilo así. A ver. Esto está midiendo 24 más alfa más X. Esto también tiene que medir 24 más alfa más X. Este ángulo mide igual con él. ¿Ya? Ahora, concéntrese
concéntrese en el ángulo X o P. X o P. Así como en segmentos había un postulado de la distancia, aquí también hay un postulado equivalente, postulado de la medida de un ángulo. La medida de todo ángulo es única. A todo ángulo le corresponde un solo número de 0 a 180 y esa medida es única. Mirando al ángulo X o P, este ángulo mide la suma de este valor con este. Sería 24 grados más alfa más X más X. ¿Ya? Y por otro lado, ese mismo ángulo sería 30 grados más alfa. Los igualas, estas alfas se cancelan, 24 pasa a restar, 2x sería igual a 6 grados. Por lo tanto, el valor de x sería 3 grados. Listo. Acá se muestra una estantería con 4 plataformas de igual espesor. Están igualmente espaciadas. AB mide 26, PC mide 69. El espesor de la plataforma. En ese caso, la línea lo vamos a dibujar de manera horizontal, vertical. Ahora, hay unos detalles que hay que tomar en cuenta. 26 va desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Pero, acá hay un ancho. Este ancho es igual a este ancho. ¿Sí? Digamos que esto mida A, esto mide A. Luego por acá se repite. Esto mide A. Y aquí abajo también esto mide A. Listo. Ahora, según esta marca, desde este punto hasta este otro, esto es 26. Se pide el espesor, o sea, el valor de A. Pero si aquí esto mide B, esto mide B, y esto también mide B, ¿qué podemos escribir? Por ahora podemos decir 2A, la suma de estos tres me tiene que dar 26. 2A más B me tiene que dar 26. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ven que desde P, desde esta parte hasta esta otra parte, la longitud, ¿sí? La longitud es 69. Esto tiene que medir 69. Ya. Ahora, esta última parte, mirando esta línea que mide 69, que no contemple este espesor de esta parte, sería la suma de estos segmentos, que sería 3A más 3B. Esto me tiene que dar 69. Esto se puede simplificar. Sacamos tercia. Y A más B vendría a ser, tercia de esto, 23. Esto le llamamos 1, 2, decir por acá, de 1 y 2. Como queremos hallar el valor de A, restamos 1 con 2. Y al restar estos 1 y 2, el valor de A te va a salir 3. Listo. ¿Sí? El detalle era que esta línea, que denota el valor de 69, no llega hasta la parte inferior del grosor o del espesor de cada plataforma, ¿no? No aquí con esta parte A. Listo. Se muestran ciertos puntos consecutivos, hay una igualdad, una suma igual a un producto, hay numéricamente esta suma de inversas. Vamos a escribirlo en un dibujo. Aquí pasará B, C, D y E. Ya. Se pide hallar 1 entre AE más 1 entre BD. ¿Cuánto es esta suma? Se sabe que por dato, BD más AC más AD más CE, me falta BE. Esto tiene que ser al producto de AE con BD. ¿Ya?
A partir de esta condición nos piden conseguir esta suma. Y claro, obviamente a partir también de este dibujo. Noten algo curioso. Ustedes aquí tienen el producto justamente de estos dos valores que se están involucrando. Voy a apoyarme en esto. Voy a transformar esta expresión en una parecida a esta, o en esta. ¿Ya? Para eso hay que acomodar estos segmentos. Mire, si usted suma AC con CE, ¿qué te va a dar? Si AC le agrega CE, te va a dar AE. Y eso es bueno, porque AE estaba apareciendo aquí. BD también está ahí, eso es bueno. ¿Ya? ¿Eso cómo lo vamos a manejar? Veamos, a ver. BD. Me queda AD con BE. Ya, mira, vamos a hacer esto. Esa suma sí está bien, me da AE. Ahora, pero, ese BD también nos conviene que esté ahí. Ese BD lo dejo ahí. El punto está aquí. ¿Cómo trabajo con AC y CE? AC con AD y B. AD lo voy a desdoblar. Lo voy a escribir como AB, ¿sí? Este AD lo voy a separar como AB más BD. ¿Ya? Y eso se está sumando con BE. Sería igual a este producto. ¿Qué ganamos con esto? Esto se agrupa con él. Tendría 2 veces BD. Y aquí es igual AB más BE. Si a AB le agregas BE, te va a dar AE. O sea, al final tendrías AE más AB con BE, es otra vez AE, más 2 veces BD. Sería igual a este producto. Ahora, aquí sería 2AE, 2BD, factorizamos el 2, tendrías AE más BD igual a AE por BD. Y listo. Mira, esto va a pasar a dividir, y esto también pasa a dividir en borrador, ¿no? Tendrías así. AE más BD entre AE por BD igual a 1 entre 2. Y esto se separa, esto divide a él y esto divide a él. Tendrías 1 entre, se van a cancelar, te queda BD más, aquí se van a cancelar, te va a quedar 1 entre AE igual a 1 medio. Y qué suerte, porque esta suma es justo lo que están pidiendo, ¿no? ¿Cuánto es la respuesta? 2, 1 medio, ¿no? 1 medio. Sean los ángulos consecutivos AOB y BOC. ¿Ya? La suma de estos ángulos AOC y BOC, 160. ¿Ya? Lo dibujamos más o menos así. Un ángulo por aquí, otro ángulo, por aquí el otro. A, OB y BOC. OD es la bisectriz del ángulo AOB, o sea, dibujamos esto, rayo D, y estos dos tienen que medir iguales. ¿Cuánto mide el ángulo COD? ¿Está? ¿Cuánto mide este ángulo? Sabiendo que este par de ángulos son iguales. ¿Está? Decimos por aquí, dato. La medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOC, 160 grados. ¿Qué vamos a hacer? Igual que en el tema de segmentos. Hay un dibujo, hay un dato. Vamos a reemplazar los valores que están en el dato según el dibujo. Por ejemplo, el ángulo AOC. Todo este ángulo sería la suma de esta parte y esta otra. Sería alfa más X. Más el ángulo BOC. Nos están hablando de este ángulo. Como pueden ver, ese ángulo sería la diferencia entre X y alfa. X menos alfa. Igual a 160 grados.
se cancela, 2x es igual a 160, por lo tanto x debe salir 80 grados. Listo. Aquí esta figura representa las posiciones de las bancas ubicadas en una plaza de armas, en una cierta ciudad. ¿Ya? El ángulo BOC, AOB, BOC y COD se encuentran en esta relación. Hay un dato además. Hay el suplemento de la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y AOD. Vamos a dibujar esto otra vez, más o menos por aquí. Este dato, si BOC tiene una medida alfa, entonces el ángulo AOB, estamos hablando de este, debe medir 3 alfa. Y el ángulo COD, este, tiene que medir por este dato 4 alfa. Ahora, el otro dato. La medida del ángulo DOA de los 4/3 de la medida del ángulo AOB. Pero eso mide 3 alfa. Esto va a ser igual a 4 alfa. Este ángulo mide 4 alfa. ¿Está? Ahora, viendo el dibujo, podemos plantear que la suma de todos estos nos debe dar 360. Decimos aquí, tengo alfa más 4 alfa más 4 alfa más 3 alfa, me tiene que dar 360. Lo cual sería que aquí 12 alfa, 360. Alfa tiene que ser igual a 30 grados. Ya, pero no piden hallar alfa, piden eso, ¿no? Un poco caprichosos. Hay que trazar primero la bisectriz del ángulo AOB, ya, mentalmente. El ángulo AOB mide 3 alfa, 90. Usted le va a trazar la bisectriz. Cada uno mide la mitad. ¿Ya? 45 grados. 45 grados. ¿Ya? Después, del ángulo AOD. Aquí está, 4 alfa, bisectriz. Recuerda, alfa 30. Entonces, 120, bisectriz, 60 grados. Y acá también, 60 grados. Nos interesa este ángulo. Este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Claro, pues este es el ángulo formado por las bisectrices de estos dos ángulos. ¿Ya? ¿Cuánto mide el ángulo? Ya lo hice, ¿no? 105. ¿Pero qué piden que hayas? Te piden que hayas el suplemento de ese ángulo. El suplemento de 60 grados más 45 grados. ¿Cuánto es esto? Suplemento de 105, 75.